Arrancamos un estudio nuevo que vamos a estar estudiando durante estas próximas semanas, el libro de Santiago. ¿Sí? Siempre cuando arrancamos un estudio bíblico sobre algún libro específico de la Biblia, siempre tratamos de analizar principalmente tres cuestiones principales. Primero, quién es el autor de la carta o el libro que vamos a estudiar. Segundo, quiénes son los destinatarios de este libro, los destinatarios primarios. Y tercero, el género literario usado para escribir este libro. Entonces, la carta que nosotros vamos a estar analizando esta próxima semana es el libro de Santiago, que se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Quién es el autor de la carta de Santiago? Bueno, el mismo nombre de la carta ya lo dice, es Santiago. Lo que nosotros tenemos que investigar o saber es de qué Santiago se trata. Y en el Nuevo Testamento aparecen 4 Santiagos. 2 de ellos son nombrados solamente una vez, y como no se vuelve a citar más de ellos y no se sabe absolutamente más nada de ellos, estos 2 Santiagos son descartados rápidamente. Nos quedan 2 Santiagos que son los posibles candidatos al autor de esta epístola. Uno de ellos es el apóstol Santiago, que es más conocido como Jacobo. Hay una cuestión de nombres. Jacobo y Santiago es exactamente el mismo nombre. Jacobo es el nombre en hebreo y Santiago es el nombre griego del nombre Jacobo. Es un caso muy similar a lo que pasó con el apóstol Pablo. Cuando Cristo se encuentra con Pablo en el libro de los Hechos, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo era el nombre en hebreo. Pero después, cada vez que se nos presenta el apóstol Pablo, Pablo se presenta con justamente Pablo. Es exactamente el mismo nombre que Saulo, pero Saulo está en hebreo y Pablo está en griego. Lo mismo sucede con Jacobo y Santiago. Jacobo es el nombre en hebreo, Santiago es el nombre en griego. Hay algunas Biblias, como por ejemplo la Biblia textual, que usa, en vez de usar el nombre Santiago, usa el nombre Jacobo. Pero es exactamente la misma persona. Y cuando nosotros leemos el listado en los evangelios sobre los 12 apóstoles, uno de ellos aparece como Jacobo, que es justamente Santiago, uno de los candidatos al escritor de esta epístola. A él también se lo descarta como un posible escritor porque el libro de Santiago del Nuevo Testamento está fechado aproximadamente en el 49-50 después de Cristo, y en el libro de los Hechos se nos narra la historia cuando se ejecuta al apóstol Santiago, y fue aproximadamente en el año 43 después de Cristo. Entonces, la opción más viable como autor de esta carta es justamente Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces ya tenemos quién es el autor. Santiago, el hermano del Señor. Ahora, ¿quiénes son los destinatarios? Y en el versículo 1 se nos dice quiénes son los destinatarios. En el versículo 1 dice que los destinatarios son a las 12 tribus que están dispersas por el mundo. ¿A qué se refiere cuando dice a las 12 tribus? Las 12 tribus es una frase usada para referirse a la nación de Israel. Nosotros recordemos que en los inicios Dios llama a Abraham y le dice que va a hacer de él una gran nación. Y Abraham tiene un hijo que se llama Isaac, y también se le da la misma promesa, que de él va a ser una gran nación. Y Isaac tiene un hijo que se llama Jacob. Jacob tiene un encuentro con Dios, y Dios le cambia el nombre y le pone por nombre Israel. Israel tiene 12 hijos varones, tiene 3 en total contando una hija mujer, pero tiene 12 hijos varones, y de esos 12 hijos varones toman nombre las 12 tribus de Israel. Entonces, cuando se refiere a las 12 tribus, es una referencia directa a la nación de Israel, a judíos que vivían fuera de Palestina, porque en el versículo 1 nos dice a las 12 tribus que están dispersos por el mundo. Y nosotros ya sabemos por la Biblia que en los tiempos bíblicos que había judíos que ya vivían fuera de la tierra de Palestina. Cuando se nos narra la venida del Espíritu Santo, por ejemplo en Hechos capítulo 2, se nos narra que cuando viene el Espíritu Santo comienzan a hablar nuevas lenguas, y en las lenguas, en idiomas nuevos, comienzan a decir las maravillas de Dios. Y entonces comienzan a decir: aquí estamos partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Frigia, de Panfilia, del norte de África, y en nuestras lenguas escuchamos las maravillas de Dios. Pero esa gente que está escuchando las maravillas de Dios eran judíos que vinieron a Jerusalén por la fiesta del Pentecostés. Eran judíos que vivían afuera de Palestina y volvieron para la fiesta
de Pentecostés. Entonces ya en la época bíblica del Nuevo Testamento, ya había judíos dispersos por el mundo. Es una situación muy similar a la que vivimos hoy. Es a estas personas, a estos cristianos judíos que vivían fuera de la región de Palestina, es que Santiago tiene en mente como primeros destinatarios de la carta. ¿Y cuál es el género literario que utiliza? Es una carta. Es una carta que se nos dice quién es el autor, se nos dice quiénes son los destinatarios, y tiene un cuerpo esta carta donde va a ir desarrollando varios temas. Hoy nosotros vamos a analizar apenas 11 primeros versículos, del versículo 1 al versículo 11. El tema principal de estos 11 primeros versículos que Santiago va a tratar es, si le podemos poner un título, son las pruebas. Las pruebas de la vida, las pruebas que enfrentamos como cristianos, las pruebas que enfrentamos como hijos de Dios. Y en este cuerpo de versículos, en estos 11 versículos, Santiago tiene 3 consejos importantes que darnos. Nosotros recordemos que la Biblia no fue escrita con una división de capítulos y que no fue escrita con una división de versículos. Eso se hizo después para que nosotros podamos encontrar fácilmente determinado texto en la Biblia. Pero esto, el género literario, o sea, la manera en que se escribió el libro de Santiago, fue una carta. Entonces, una carta que está dividida en párrafos, una carta que está dividida en puntos, y a veces las ideas incluyen más de un versículo. Entonces, nosotros cuando estemos analizando vamos a dividir más bien en consejos e ideas y no tomar tanta importancia a los versículos, ¿sí? Entonces, la carta comienza diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están dispersos por el mundo, saludos. Una de las cosas que me pareció muy importante es, la mayoría hace un énfasis diciendo que Santiago se presenta como siervo de Dios, y que podemos pensar en Santiago con cierta humildad. Podemos pensar porque él era el hermano de Jesús, y en vez de presentarse como el hermano de Jesús, él decide presentarse como siervo. A mí una de las cosas que me parece más importante es la manera en que él escribió esta oración en el idioma griego, en el idioma original cuando escribió esta carta. Él escribe al revés la idea. Él en realidad escribe una traducción más, sería más o menos así: Santiago, de Dios y del Señor Jesucristo, siervo. O sea, la idea principal que él tiene en mente es Santiago, que le pertenece a Dios, que le pertenece a Cristo Jesús, y por lo tanto, como le pertenezco, soy un siervo de él. Lo que él está diciendo es que cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, cuando nosotros tenemos una relación con Dios, servir a Dios es algo natural, y que el servicio debe proceder de una relación y una comunión con Dios. Esto no es algo nuevo en toda la Biblia. Por ejemplo, Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 22, que meditamos hace poco en un culto. O sea, muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, yo profetizaba en tu nombre, yo sanaba en tu nombre yo echaba fuera demonios. Y él le va a decir a muchos, esa es la importancia de ese versículo, muchos, él le dirá a muchos: yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, el énfasis es que el servicio de Dios es algo bueno, siempre y cuando yo tengo una relación con Dios, siempre y cuando yo tengo una comunión con Dios. Ese es el primer versículo y esa es la primera idea que nos deja plasmada Santiago en su carta. Entonces, del versículo 2 al versículo 11, lo que va a tratar es sobre las pruebas. Sobre las pruebas. Si quieres fijarte un título en tu mente, del versículo 2 al 11 habla sobre las pruebas. ¿Y qué son las pruebas? Lo primero que tenemos que definir ¿qué son las pruebas? Yo veo que a veces no identificamos bien las pruebas. Las pruebas son retos externos a la integridad de nuestra fe. Muchas veces nosotros confundimos las pruebas con las tentaciones, pero las tentaciones son retos internos que vienen a probar nuestra integridad moral. Las tentaciones tienen que ver que si nosotros cedemos a las tentaciones, vamos a cometer algún pecado. Pero cuando nosotros podemos estar atravesando una prueba y no hay una relación directa con el pecado, a veces sí, pero la idea general es que las pruebas son cosas externas que vienen a retar, un reto a la integridad de nuestra fe. Una prueba, por ejemplo, puede ser una enfermedad, puede ser falta de trabajo, puede ser problemas emocionales, puede ser el fin de una relación amorosa, puede ser deudas. Entonces, generalmente no está relacionado
a pecado. Es un reto, son cosas externas que es un reto a la integridad de nuestra fe. Esas son las pruebas. Y Santiago, en esta parte de la carta que vamos a analizar, nos deja 3 consejos principales. El primer consejo está en el versículo 2, 3 y 4. Y el primer consejo de Santiago es: cuando ustedes estén en pruebas, tengan gozo. Esa es la idea central del versículo 2, 3 y 4. Y comienza diciendo: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce constancia. Pero tenga la constancia su obra completa, para que seamos completos, maduros y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Sin que nos falte cosa alguna. La idea central de esos 3 versículos es que cuando nosotros atravesemos por pruebas, tengamos gozo. Cuando dice tened por sumo gozo, algunas traducciones son más fieles a las originales, y esa palabra tened por significa consideren, piensen, reflexionen. Cuando ustedes se hallen en pruebas, piensen y tengan gozo. Porque el gozo no depende de las situaciones externas. Es lo que nos está diciendo. El gozo depende de una persona. Hay un mensaje muy parecido de Pablo en la carta a los Filipenses que dice: gozaos en el Señor. Otra vez le digo, gozaos en el Señor. El gozo no está puesto en cuando yo tengo salud, o cuando yo tengo buenos recursos económicos, o cuando me va bien en el trabajo, o cuando me va bien en una relación amorosa. El gozo está puesto en el Señor, y como el Señor no cambia, el gozo es atemporal. Yo debo vivir con gozo en la vida. O sea, eso es lo que nos está diciendo Santiago. Tengan gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Las pruebas son diversas, es como hablábamos recién cuando estábamos dando ejemplos de pruebas. Las pruebas puede ser una escasez económica, puede ser una enfermedad terminal, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser un divorcio, puede ser el fin de un noviazgo, puede ser perder el amor de tu vida. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a estas cosas, el consejo de Santiago es: tengan gozo. Y una de las cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta es que él usa una cláusula de tiempo que es ¿cuándo? ¿Cuándo debemos tener gozo? Cuando se hallen en diversas pruebas. O sea, esa cláusula de tiempo nos está diciendo que las pruebas en la vida, para nosotros los cristianos y para todas las personas, son inevitables. Tanto el cristiano como el no cristiano se enferma, tanto el cristiano como el no cristiano pierde a seres queridos, tanto el cristiano como el no cristiano se enfrenta a una enfermedad terminal. Pero lo que nos está diciendo a nosotros, que vivamos con esperanza, que vivamos con gozo cuando nos enfrentemos a esta clase de prueba. ¿Por qué? Él tiene algo en mente, sabiendo. El Evangelio no es una creencia masoquista, no es cuando estamos atravesando por dificultades que nos alegremos y tengamos gozo porque sí. En el versículo 3 se nos dice el secreto: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce constancia. O sea que yo tengo que atravesar la prueba sabiendo, pensando, reflexionando que la prueba de mi fe va a producir una constancia en el Señor. O sea, cuando esa dificultad económica venga, cuando esa dificultad de salud venga, cuando esa dificultad en el trabajo venga, yo tengo que aferrarme más a Dios. Yo tengo que orar más, yo tengo que congregarme más, yo tengo que buscar más del Señor, tengo que leer más la palabra, tengo que confiar más en las cosas que me enseña a través de la palabra. Y esas cosas van a provocar que en vez de la prueba alejarme de Dios, yo comience a dar fruto y sea constante. Eso es lo que tiene. Pero cuando yo me enfrento a la vida, cuando yo me enfrento a la prueba en la vida, yo tengo que estar sabiendo, presente continuo está el verbo, estar presente y continuo. Yo continuamente tengo que estar reflexionando. Esta situación es para acercarme más a Dios. Esta situación yo la tengo que vivir con gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce constancia. Pero el versículo 4 dice: pero tenga la constancia su obra completa, para que ustedes sean, del verbo ser, para que ustedes sean completos, maduros y cabales. En realidad dicen perfectos la mayoría de las traducciones. Perfectos, maduros y cabales. Y termina esa idea diciendo sin que les falte cosa alguna. En realidad está afirmando la idea. Cuando la Biblia habla de perfección, lo que está diciendo es madurez espiritual, madurez emocional y una madurez moral.
Es a eso a lo que se refiere. Las pruebas de la vida vienen para nosotros, para que nosotros seamos transformados, para que nosotros seamos, del verbo ser. Ese es el énfasis de ese versículo. Seamos más como ¿quién? Seamos más como Cristo Jesús. Y cuando nos parecemos más a Cristo Jesús, encontramos una madurez espiritual, encontramos una madurez emocional y encontramos una madurez moral. ¿Por qué? Porque yo me estoy aferrando más a Dios, me estoy aferrando más a su palabra y me estoy aferrando más a Él para el futuro y confiando en las pruebas que se me presentan. Pero tenga la constancia, su obra completa. Eso quiere decir que yo puedo, cuando viene la prueba, por ejemplo, cuando estamos enfermos, atravesando una enfermedad, lo primero que oramos es decir, Señor, que esto se termine. Quiero salir de esto, trae sanidad. O cuando estamos sin trabajo, decimos, Señor, ábreme una puerta de trabajo. Y a veces Dios quiere formar nuestro carácter y hacernos más dependientes de Él. Generalmente cuando tenemos la soga al cuello es cuando más oramos, cuando más nos rendimos, cuando más lo buscamos y cuando más los tenemos presentes. Tristemente, cuando las cosas van bien, solemos tomarnos como un poco de licencia en nuestra relación con Dios, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice Santiago es, no se apuren tanto a salir de la prueba, porque la prueba tiene que formar en ustedes ese carácter parecido al de Cristo Jesús. Que la prueba tenga su obra completa para que ustedes sean completos, maduros y cabales sin que les falte alguna, sin que les falte absolutamente nada. Justamente la palabra cabal es lo que está completo, pero la idea termina diciendo sin que les falte nada. O sea, refuerza la idea de que cuando somos maduros espiritualmente es algo que está completo. Es por eso que se dice que es algo que está perfecto. Está haciendo una referencia a nuestra madurez espiritual. Ahora, la idea principal entonces es, en el versículo 2, 3 y 4, el primer consejo que nos da, la idea principal es que cuando nos enfrentemos a la vida, la enfrentemos con gozo. Cuando nos enfrentemos a la prueba, que la enfrentemos con gozo. Ahora, ¿por qué muchas veces nos enfrentamos a la prueba y reprobamos? ¿Por qué muchas veces nos enfrentamos a la prueba y negamos a Dios durante la prueba? O nos enojamos con Dios, o dejamos de orar porque pensamos que Dios se agarró con nosotros de una manera personal y como que nos está golpeando y como que nos está dañando. Y Santiago lo responde de una manera directa y nos dice que cuando reprobamos la prueba es por nuestra falta de sabiduría. El versículo 5 dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos, que da abundantemente y sin reproche. Y termina la idea reforzando, dice, y le será dada la sabiduría. Pero es una promesa que Dios nos va a dar cuando pedimos. Pero el versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada de un lugar a otro. No piense el hombre o la mujer que ore dudando que recibirá cosa alguna del Señor. Esa es la segunda idea que aparece en estos versículos. Cuando nos enfrentamos a la prueba y sentimos que estamos reprobando y sentimos que no estamos entendiendo, la solución que nos da es pida sabiduría. Pidamos a Dios sabiduría para enfrentar la prueba con gozo. Pidamos a Dios sabiduría para no salirnos antes de tiempo de la prueba. Pidamos a Dios sabiduría para aguantar durante la prueba, para que nuestro carácter se vaya transformando y desarrollando y que nosotros seamos cada día más parecidos a Cristo, que cada día seamos más completos, cabales y perfectos. Eso es lo que la segunda idea que Santiago nos deja en esta sección es justamente eso. Si tenemos falta de sabiduría, pidámosla a Dios y atribuye a Dios que es un Dios bondadoso. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, aparece una idea. Jesús dice que nosotros siendo malos, como hombres caídos, somos malos y cuando nuestros hijos nos piden cosas, les damos cosas buenas. Si Él nos pide pan, no le vamos a dar una piedra. Si nos pide pescado, no le vamos a dar una serpiente. Entonces dice, si ustedes son malos y le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre le va a dar cosas buenas? Y ya estaba hablando del Espíritu Santo a los que lo pidan. Ahora, Dios es bueno por naturaleza. Y cuando nosotros atravesamos por una prueba y le pedimos sabiduría, Él es el más interesado en darnos sabiduría, porque es para nuestro propio beneficio. Y Santiago nos dice, pida. Dios no le va a dar poca sabiduría, le va a dar abundante sabiduría. No les va a reprochar porque ustedes pidan sabiduría y tampoco les va a reprochar por darle sabiduría. Él está interesado.
Y termina ese versículo con una promesa categórica. Le va a ser dada la sabiduría al que pida. Pero como toda promesa de Dios, las promesas están condicionadas. Dios nos va a dar sabiduría, pero el versículo 6 dice que tenemos que pedir por fe. La restricción de esa promesa es que yo y usted debemos pedir sabiduría con fe. Para recibir tenemos que pedir con fe. No dudando nada, es exactamente la misma idea. Una idea es pedir con fe, es la idea dicha de una manera positiva, y no dudando nada es la misma idea dicha de una manera negativa. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la duda? No tener certeza de lo que se espera. Pero Santiago le dice, pida con fe, no duden en vuestro corazón. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que va hacia donde el viento lo lleva. La onda del mar, ¿cómo se mueve? Y según la dirección del viento. Si el viento está de norte a sur, la onda del mar va a ir de norte a sur. Si el viento está de este a oeste, la onda del mar va a ir de este a oeste. Y cuando nosotros tenemos dudas en nuestro corazón, la duda nos controla. La duda nos controla durante la prueba. Es por eso que a veces pasamos por una determinada prueba y aunque oramos, y aunque leemos la Biblia, y aunque nos congregamos, parece que no tenemos paz emocional, paz mental. ¿Por qué? Porque no estamos descansando en Dios. Estamos siendo controlados por nuestra duda. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Pidan sabiduría para no tener duda. Pidan sabiduría para atravesar la prueba con gozo. Pidan sabiduría porque Dios le va a dar. Y una de las cosas interesantes que dice este texto es que el que pide con duda no piense que va a recibir alguna cosa del Señor. En el contexto lo que estamos pidiendo es sabiduría. Pero él dice, la persona que pide dudando en su corazón no va a recibir absolutamente nada del Señor. No va a recibir sabiduría, pero no va a recibir las peticiones que hayamos hecho con duda. Eso es importante, porque cuando nosotros oramos debemos orar con fe. No piense que tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. Y dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en absolutamente todos sus caminos. En todas las decisiones de la vida es inconstante. Esta palabrita doble ánimo es una palabra que fue inventada por Santiago que significa dos mentes. Una persona con dos mentes, con una mente que ora y cree en Dios, pero después que ora, con esa misma mente empieza a dudar. Empieza a dudar si va a recibir. Y cuando nosotros tenemos dos mentes, dos corazones, estamos en una batalla continua. Un rato oramos y descansamos en Dios, pero con la otra mente desconfiamos de Dios. Con una mente queremos servir a Dios, con la otra mente queremos darle rienda suelta a los placeres temporales del pecado. Con una mente queremos consagrarnos hacia Dios y con la otra mente queremos divertirnos en el mundo. Eso es lo que está diciendo Santiago. La única vez que aparece esta palabra doble ánimo, la palabra en griego me refiero, en el Nuevo Testamento, es en Santiago capítulo 1 y versículo 8 y en Santiago capítulo 4 y versículo 8. Y cuando leemos conjuntamente el contexto de esas dos palabras, se nos dice que las personas de doble ánimo tienen el corazón impuro. Cuando leemos Santiago capítulo 4 versículo 8 dice, vosotros los de doble ánimo limpiad vuestras manos y purificad. Vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Habla de una impureza. Cuando nosotros tenemos dos mentes, andamos en una impureza espiritual, porque es lo que hablamos. Con una mente queremos hacer la voluntad de Dios y con la otra mente queremos hacer nuestra propia voluntad y disfrutar de las cosas temporales del pecado. Esa es la segunda idea. La primera idea, recuerden que cuando atravesamos por las pruebas de la vida, debemos atravesarlas con gozo para que el carácter de Cristo sea perfeccionado y nosotros seamos transformados al carácter de Cristo. La segunda idea que aparece, el segundo consejo que nos da Santiago es que si nos falta sabiduría, pidamos a Dios sabiduría que Él nos va a dar, y la condición es que pidamos con fe. Y termina la idea diciendo que versículo 9, 10 y 11, versículo 9, 10 y 11 habla sobre los hermanos ricos y los hermanos pobres. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el hermano que es rico, gloríese en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la flor se seca
La flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así se marchitará el rico en todas sus empresas o en todos sus emprendimientos. El tercer consejo que nos da Santiago en esta sección del primer capítulo es que nosotros, si tenemos escasez económica, el hermano que es de humilde condición, no tenemos que sentirnos menos. Cuando dice gloríese en su exaltación, es el valor que yo tengo como un cristiano con pocos recursos, como pobre, no están dado por mi posición económica, ni por mi posición social, ni por el sueldo que gano. Mi valor está en Cristo. Por eso dice gloríese en su exaltación. Creo que es una de las únicas veces que gloriarse se usa de una manera positiva en el Nuevo Testamento. Siempre dice que no debemos gloriarnos, que no debemos tener una alta estima, o sea, considerar que como personas valemos más que otro. El Nuevo Testamento siempre nos dice que debemos ser humildes, que debemos considerar a los demás como si fueran mayores a nosotros. No dicen que los demás son mayores a nosotros, dice que debemos considerar a los demás como si fueran mayores a nosotros. Pero en Cristo, en el Evangelio, todos somos iguales. Ante Dios todos valemos lo mismo. Y lo que está haciendo referencia acá al pobre es: vos no te sientas que tenés menor valor porque tenés menos recursos económicos. Al contrario, que tu valor aumente en tu exaltación, en la posición que vos tenés en Cristo, como hijo amado de Dios, como una persona salva que va a ir al cielo. Ese valor es el que debe sentir una persona pobre. Nuestra autoestima, cuando compartimos con otros hermanos que están en una posición económica o social mejor que la nuestra, no debemos sentirnos menos. O cuando compartimos con otras congregaciones que Dios los ha bendecido económicamente, no debemos sentirnos menos, porque nuestro valor está dado por Dios. Pero el consejo que da Santiago en esta sección para las personas ricas es que ellos se gloríen en su humillación. O sea, que ellos no se sientan superiores al hermano que tiene menos recursos. ¿Por qué? Porque sus recursos son iguales a una flor. Cuando sale son efímeros, se puede agotar, brevemente, ¿no? Y lo que está diciendo es que el valor que ellos tienen es igual al de la persona pobre. Y lo que quiere decir, porque toda esta sección está hablando de las pruebas, que las mismas pruebas le suceden tanto a los pobres como a los ricos. Tanto los pobres como los ricos mueren. Tanto los pobres como los ricos pierden familiares cercanos. Tanto los pobres como los ricos enfrentan enfermedades que no tienen curas y que son enfermedades terminales. Y el dinero, aunque tenga muchísimo más, no le va a ayudar. Todos vamos a morir, pero todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Entonces, durante todos estos 11 versículos, Santiago nos da 3 consejos, 3 ideas principales. Que las pruebas de la vida son inevitables. Y muchas veces, hermanos, nosotros sentimos la necesidad de preguntarle a Dios, ¿por qué? Y algunos hermanos le preguntan, ¿para qué? Yo una vez recuerdo que un hermano me dijo, yo le pregunto a Dios por qué las pruebas. Yo le pregunto, ¿para qué? Y cuando me estaba diciendo eso sonaba muy espiritual y yo quería saber por qué determinada cosa estaba viviendo. Y él me hizo sentir como que yo era una persona carnal por cuestionar a Dios por qué. Y él me dijo, yo le digo a Dios, ¿para qué? El para qué ya lo tenemos acá en el versículo 4. Para que seamos perfectos, para que seamos maduros, para que seamos cabales y para que no nos falte absolutamente nada. Muchas veces nosotros sentimos la necesidad del por qué. Y muchas veces podemos pedirle a Dios en oración y tal vez Dios nos pueda decir el por qué. Muchas veces no nos va a decir, pero no nos resta otra cosa que confiar. La primera idea entonces es cuando enfrentemos las pruebas de la vida, enfrentemos con gozo. Las pruebas en sí no nos producen gozo a nosotros, pero si yo me enfrento a la prueba sabiendo que cuando la prueba termine yo me voy a parecer más a Cristo Jesús, eso es el motivo de gozo en el cual yo debo gozarme. La segunda idea principal es, si no estoy gozándome en las pruebas, si no me estoy pareciendo más a Cristo, si estoy refunfuñando contra Dios, es porque me falta sabiduría. Y hay una solución muy fácil. Pidamos mediante la oración sabiduría y si pedimos con fe, Dios nos va a dar sabiduría para atravesar la prueba con gozo y para parecernos más a Jesús. Y la tercera idea que termina de esta sección que estamos viendo hoy es que nuestro valor, siendo pobres o siendo ricos, nos da Dios. No nuestras posiciones económicas, no nuestra posición social, no nuestro
nuestra posición en la sociedad. Una de las cosas que tenemos que recordar es que el cristianismo, el evangelio, la Biblia entera no está en contra de las personas ricas o de las personas con posesiones o una posición elevada en la sociedad o que tengan muchas posesiones. De hecho, cuando Dios llama a Abraham y le hace una promesa de hacer una grande nación, le dice: yo te bendeciré, yo te prosperaré, y era extremadamente rico. El hijo de Abraham, Isaac, extremadamente rico. Jacob, el que se le cambió el nombre y se le puso por Israel, extremadamente rico. Vemos Job en el Antiguo Testamento, extremadamente rico. O sea, Dios no está en contra de las personas que tienen bienes materiales, siempre y cuando nosotros, en vez de poner nuestra confianza en el dinero, en la riqueza, nuestra confianza esté depositada en nuestro Dios. ¿Sí? Recuerden que en clase vamos a profundizar un poquito más, así que les animo a leer no solamente Santiago capítulo 1, sino que les animo a leer toda la carta, estos 5 capítulos, para ir entendiendo un poco más el contexto. Dios les bendiga y nos vemos dentro de poco.